Ya. Bueno, para saber cómo funciona el cerebro, hay que saber en primer lugar cómo se produce la memorización de lo captado por los receptores. En este caso, se comprende que la concretización de lo escrito en los genes en actividades corporales se asienta en una simple manifestación de los mismos intercambios energéticos que ocurren en el transcurso de la corrección de los alineamientos de nucleótidos efectuados por las enzimas correctoras activadas durante una mitosis. Asimismo, hay que tomar en cuenta que las actividades corporales se producen en función de la recepción de impulsos energéticos por parte de las células que las concretizan, como las musculares. En función de estos sucesos, se comprende que cuando recibe la información captada por los receptores idóneos correspondiente a la generación de un comportamiento dado, se activa en el tramo del gen que le atañe, correspondiente a este comportamiento. Ese tramo se activa en función de la naturaleza misma de dicha información, es decir, que emite la energía que permite su detección por parte de la enzima ADN helicasa concernida. En este caso, dicha enzima emite los impulsos energéticos cuyas variaciones de intensidades corresponden a las variaciones de los diferentes tipos de enlaces que unen los nucleótidos que conforman las dos cadenas que constituyen el genoma de las neuronas, cuyo alineamiento es así transitado. Aunque en este caso hay que notar que las neuronas engendran una emisión de energía más intensa que la que acontece durante el fenómeno de la corrección, debido a que cuando provoca el accionar de varias células musculares, tiene que generar la intensidad que le permita hacerlo, lo que significa que los impulsos energéticos así emitidos son luego de sus generaciones amplificadas en base a las diferentes fuerzas energéticas de esas neuronas, como las mitocondrias, por ejemplo. No obstante este mayor consumo y esta mayor emisión, como este intercambio participa de los mecanismos inherentes a la naturaleza misma de las células animales, se entiende que no perjudica de ninguna forma la constitución y las demás actividades de esas neuronas, como la de la absorción de nutrientes y la de la mitosis. La comprensión del funcionamiento de este mecanismo permite entender que todos los accionarios innatos de todas las especies animales, entre los cuales se encuentra la humana, se generan en base a las consecuencias de este tipo de recorrido. Por eso el autor llama a esa clase de recorrido el fenómeno de la lectura genética, o más simplemente una lectura genética. Nombra igualmente las enzimas que concretan estas lecturas, las enzimas lectores de lo genético. Este artículo se asienta en el funcionamiento del cerebro, donde se encuentran publicadas las investigaciones de su autor, yo mismo, y me llamo Philippe Panchou, en el cual se encuentran los estudios y aclaración que puedo aportar, el cual fue publicado en amazon.com/books. En un siguiente artículo explicaré cómo se memorizan y en otro cómo se recuerdan las informaciones captadas por los receptores.